Hoy, Dios mediante, entonces estaremos concluyendo, hermanos, y espero que haya sido de tanta bendición como lo ha sido para mí esta enseñanza que tiene que ver con la carta a los Gálatas, porque de ella pudimos sacar tantas enseñanzas espirituales, tantas verdades, tanta profundidad espiritual, que espero que a ustedes les haya sido y les sirva como un depósito para cuando ustedes, hermanos, pues tengan que confrontar situaciones como las que confrontaron los hermanos de Galacia. Específicamente ustedes saben, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, estuvo en esta carta colocando los fundamentos de lo que es el estar en Cristo, porque el estar en Cristo es una realidad espiritual, pero no porque sea una realidad espiritual, no tiene que ver con la realidad natural que nosotros vivimos en este momento. La realidad espiritual que tenemos en Cristo es una realidad que supera el orden de la vieja creación. Porque ustedes, voy a retomar aquí desde el versículo 15, hermanos. Estamos hablando de Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque Pablo está haciendo todo lo que los hermanos de Galacia necesitaban para él hacerles conscientes. Qué difícil hacernos conscientes, hermanos. Y yo sé que el único que puede trasladarnos a esa realidad es el Espíritu de Dios. Pero mientras usted y yo no avancemos en el camino hacia la madurez, estaremos lejanos de tener la experiencia de la realidad espiritual. Podíamos hablar muchas cosas, pero mi santo hermano, si usted y yo no avanzamos en el Señor hacia una madurez en el Señor mismo, pues todas estas cosas que están dichas se quedarán solamente en el intelecto y se quedarán simplemente como una enseñanza teológica. Y lo que menos pretendemos es que con estas enseñanzas que estemos nosotros teniendo nos quedemos con conceptos teológicos, sino que lo que estamos aquí tratando es, yo les estoy provocando con la palabra para que ustedes tomen la palabra de Dios se convierta en parte de ustedes y esa palabra de Dios tome raíces en ustedes, hermanos, y de ahí ustedes puedan extraer todo lo que el Espíritu Santo les pueda mostrar a cada uno de ustedes mismos, teniendo ya el depósito. Esa es la función que yo tengo con estas enseñanzas, santos. Y Pablo, en esta carta, está haciendo obviamente por el Espíritu de Dios, está llevando toda una enseñanza a estos hermanos que se habían quedado atascados. Los hermanos de Galacia se habían quedado atascados. ¿Cuántos hermanos usted en su vida cristiana? Yo sé que muchos de los que estamos aquí llevamos ya varios añitos de caminar con el Señor, ¿ah? Hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero yo creo que la gran mayoría tenemos varios añitos de caminar en el Señor. ¿Cuántos de los que comenzaron con usted un día, hermano santo, hoy están caminando verdaderamente en el Señor? ¿Cuántos de los que hace años atrás usted los vio caminando en la vida del Señor, los vio de pronto ingresando a las filas del Evangelio? ¿Cuántos han seguido? ¿Cuántos han permanecido hasta el tiempo de hoy? ¿Cuántos usted puede decir verdaderamente soportaron y cuántos se quedaron a la vera del camino? ¿Cuántos no se torcieron? ¿Cuántos no se fueron por otras ramas? Yo he conocido a varios hermanos que cayeron, algunos cayeron de la gracia, algunos cayeron de la salvación por la fe, algunos cayeron de lo que tenía que ver con el avance en el Evangelio hacia el entendimiento de la palabra de justicia. Algunos cayeron en varias formas, otros mucho más aún
fueron peor. Algunos volvieron al catolicismo. Yo me he encontrado con esas personas, hermano. Me he encontrado con esas personas. ¿Y por qué? Uno diría, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, existen varias explicaciones. Una de ellas es que de pronto muchos no eran realmente hijos de Dios. Algunos sí eran hijos de Dios, pero cayeron de la fe y están extraviados en este momento porque no tenían un fundamento sólido. Y yo pienso de que el Señor en este tiempo está permitiendo que el ministerio de la palabra sea como el más destacado, voy a decirlo de esa manera, porque necesita que los hijos de Dios verdaderamente estemos bien aferrados a la palabra para poder ser vivificados por el Espíritu de Dios. Entonces, voy a retomar el versículo 15 del capítulo 6, porque Pablo viene explicando a los hermanos la realidad de su propia vida. Él les está hablando a ellos y les está diciendo de qué es una vida espiritual, hablando en términos prácticos, y eso ya lo vimos. Y después él comienza a decirles es su propia realidad espiritual en Cristo, ¿no? Porque por eso es que él dice en el versículo 15, tome usted la Biblia, hermano, tome el capítulo 6, el versículo 15, abra la escritura, úntese usted de palabra, porque ahí dice el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús, este es como el centro contra la batalla de los judaizantes. Este es el desenlace de la batalla que él viene ofreciendo, porque ustedes saben que los judaizantes querían llevarse a los gentiles, abstraer a los gentiles, sacar a los gentiles de la fe, de la gracia, y abstraerlos y llevarlos otra vez al judaísmo, hasta que ellos pudieran llevarlos a la circuncisión. Digamos que el mayor logro que podía tener un judaizante era ese, llevar a un gentil a que se practicara la circuncisión. Y entonces Pablo va a decir en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Preste atención, hermano, a lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, porque él dice, porque en Cristo Jesús. Esa palabra en Cristo es clave. Es clave, por favor, téngala usted, tómela ahí, agárrela, tómela, porque usted puede estar en Cristo y usted puede ser un hijo de Dios y usted puede estar en Cristo, pero también usted pueda que no esté en Cristo, sino que usted esté en la carne. ¿Me hago entender, hermanos? Pablo utiliza muchas veces la expresión en Cristo para hablar de una realidad espiritual que depende de las decisiones que usted tome cada día. La frase en Cristo aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo le parece? Esa frasecita en Cristo. ¿Creerá usted que no tiene importancia esa palabra en Cristo? Por algo aparecerá más de 130 veces. Porque una cosa es que yo esté en Cristo y otra cosa es que yo esté en Adán. Una cosa es en Cristo y otra cosa es en Adán. Porque si nosotros estamos en Adán, quiere decir que yo participo. Ojo con eso, hermanos. Preste atención a eso. También la escritura habla de en Adán. Pero ¿qué quiere decir estar en Adán? Estar en Adán es en participar en todo lo que es de Adán. Todo lo que era Adán, todo lo que hacía Adán y todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Adán. Y la naturaleza de Adán es la naturaleza que está separada de Dios y es esclava del pecado y de Satanás.
Pero, ¿cuáles son las noticias que Pablo le está recordando a los de Galacia, a los hermanos de Galacia? Que ellos por la fe habían sido engendrados, y por haber sido engendrados en la fe, ahora ellos tenían la posibilidad de vivir la vida, pero en Cristo, unidos a Cristo, unidos a la naturaleza del Espíritu vivificante que estaba en ellos, porque es que no estaban ya obligados a estar unidos a la vieja naturaleza. Y entonces Pablo, según lo que hemos visto a través de todo el discurso de esta carta, Pablo lo que les ha estado diciendo es, ¿ustedes por qué quieren volver a la religión? ¿Por qué quieren volver al antiguo pacto? ¿Por qué quieren volver a los rudimentos? ¿Por qué quieren meterse en las sombras y no entrar en la realidad? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Nosotros llegamos a estar en Cristo porque Dios nos pone allí por lo que se nos ha otorgado. Según el nuevo pacto, se nos ha otorgado la posibilidad de una nueva vida, y esa nueva vida trae una propia naturaleza. Trae su propia naturaleza. Y si esa naturaleza está en mí, yo puedo caminar ahora en esa naturaleza. Y si yo estoy en esa naturaleza, pues voy a estar en Cristo, en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Es participar de todo lo que Cristo es, de todo lo que Cristo hizo, de todas las bendiciones que están escondidas en Él, de todo lo que Dios me ha otorgado, que es celestial y que está en Él, ahora es mío. Es mío. Y por eso es que Pablo va a poder decir aquí como lo está diciendo. Porque en Cristo Jesús, hermanos, repitamos eso una y otra vez, perdone que sea tan reiterativo, pero es que nuestro gran problema es que nos olvidamos de qué significa eso de estar en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en el hombre celestial. Estaremos caminando, sí, aquí en la tierra, estamos caminando aquí en la tierra, tenemos nuestra mirada celestial caminando en la tierra, sabiendo que los elementos de acá abajo, pues son los elementos que perecen. Pero si tenemos nuestra mirada en Él, podemos movernos en otro ámbito. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Esto es tan fundamental, hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque la segunda creación comenzó cuando Cristo resucitó dentro de los muertos. Pasó todo un evento cósmico espiritual donde lo que era del cielo ahora volvió a estar en la tierra. El reino de los cielos se acercó otra vez y vino el reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene ahora la puerta abierta para que todo aquel que entre en él entra por Cristo y entra en el reino y puede entrar a vivir una nueva experiencia, una nueva realidad. El Espíritu de Dios estará obrando hasta que toda criatura salva y todo lo que hay en el cielo y en la tierra haya sido hecho nuevo en Cristo. Y por eso la profundidad del libro de Efesios. Dios está haciendo nuevas todas las cosas y está haciendo de Jesucristo el centro. Eso lo dijimos la vez anterior. Está siendo el centro y la circunferencia de todo. Entonces, entre más esté yo centrado en Cristo, entre más deje las sombras, entre más deje las figuras, entre más deje los tipos del viejo pacto, entraré en la realidad de lo que Dios quiere mostrarme y poder entender las escrituras de la manera como nunca antes las he entendido. Por eso es que el Apocalipsis dice que vendrá un día en que los entendidos entenderán. Y usted se sorprenderá porque quizás usted ha tenido y yo hemos tenido muchas interpretaciones de muchas cosas
que las hemos tomado como una verdad y no nos damos cuenta que es una interpretación y que en las interpretaciones hay varios tipos de escuelas. De pronto usted y yo estamos casados con una y nos hemos casado con una y creemos que esa una o esa única interpretación es la realidad de lo que nosotros pensamos que es, pero un día nos vamos a dar cuenta que tal vez la interpretación que nosotros tenemos no era la más adecuada y vamos a tener más luz. ¿Y quién tiene más luz? Pues más luz la tiene el que pueda interpretar más a la luz de Cristo, hermano. Cristo es. Se tiene que terminar el eclipse que hay. Hay un eclipse entre el sol y la tierra. Y tiene que ir pasando ese eclipse para que nosotros quedemos de cara al sol, como debe ser, a nuestro sol de justicia, para que se nos vaya revelando las cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y que nosotros podamos tener la facultad espiritual de mover nuestros campamentos de entendimiento. No podemos, hay cosas que son muy claras en la Escritura, hay cosas que no son tan claras en la Escritura, pero en la medida que estemos avanzando y con el deseo de avanzar y de profundizar, no nos quedaremos con viejos esquemas, sino que avanzaremos hacia las realidades de las cosas espirituales. Yo no sé si estoy hablando muy complicado y yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero en el campo de la revelación de claro, Carlos, está muy claro. Bueno, la hermana Ángela es la única que dice que está claro. En la medida que vamos moviendo nuestros campamentos, acuérdese que los hombres de Dios eran hombres de campamento, los hombres de Dios, y eso tiene una gran verdad espiritual. Los hombres de Dios no se establecían en una revelación, sino que ellos movían el campamento de acuerdo a la marcha del Espíritu en su vida. Y de acuerdo, a veces tenían que marcharse de su campamento y entrar en otro. Así mismo fueron las jornadas, ¿no? Y tenían que entrar en otra realidad del entendimiento. O sea que el Señor nos ayuda, hermanos, porque el entendimiento, el Espíritu nos lo está abriendo y si nosotros seguimos al Espíritu, cada vez nos llevará a estaciones más allá de revelación en nuestra vida. Y necesitamos en ese sentido crecer. Y no nos podemos estancar y quedarnos con algo como que si ese es el todo, y de pronto estamos con una partecita del todo. La religión es solo un andamio. Usted ha visto, ¿no? ¿Qué es un andamio? Cuando en una construcción o se va a hacer una construcción, alrededor de la construcción se colocan toda una serie de un armazón o una arquitectura de metal o de guadua o de madera, donde usted se da cuenta que a través y alrededor de esa estructura algo se está formando. Pero esa estructura es necesaria en un momento, pero cuando ya la obra está concluido, ese andamio tiene que irse abajo y queda realmente lo que había dentro del andamio, porque el andamio estaba por fuera y era necesario el andamio, pero cuando ya viene la realidad de la obra, todo lo que es del andamio cae y queda solamente la obra como tal para ser exhibida y mostrada como fue planeada. Y lo que importa de ahora en adelante, lo que Pablo nos está diciendo, la ley tuvo una función y la ley era el andamio y la ley nos conducía a Cristo. Y lo que importa ahora en adelante es lo que es de Jesucristo. Las prácticas religiosas, dijimos, varían de generación en generación, de cultura en cultura, pero ahora lo que nos importa es centrarnos en la realidad. En la realidad. No importa la circuncisión, está diciendo Pablo, en la nueva creación no importa circuncisión o no circuncisión, en la nueva creación. ¿Por qué no importa circuncisión o no, o si hay circuncisión o no hay circuncisión? Porque estamos hablando del nuevo hombre y estamos hablando de que el nuevo hombre es espiritual. Y entonces, en el hombre espiritual, ¿de qué sirve
si se le hizo o no se le hizo la circuncisión como una señal, porque la circuncisión era una señal y todas las señales apuntan hacia una realidad. Y eso no lo podemos perder de vista. Todas las señales apuntan a una realidad. Usted no se puede quedar con la señal solamente. A ver, ¿cómo es esto, hermano? Explíqueme eso. Vas por una carretera. Se te está acabando la gasolina. Y necesitas encontrar gasolina porque tú vas en tu auto, pero tú no conoces esa vía. Y de un momento a otro llegas en la vía y ves una señal que dice gasolinera a 500 metros y una flechita, siga derecho. Y en la medida que vas avanzando en tu vehículo, tú vas a estar atento si encuentras el letrero donde te diga otra vez gasolinera para saber en los cruces de los caminos si tienes que seguir derecho, voltear a la izquierda o voltear a la derecha o seguir recto, como dicen en Quito, recto. Y entonces en la medida que tú te vas guiando por la señal, pues vas a llegar al objetivo. Porque si sigues la señal te va a llevar al objetivo de lo que tú necesitas. ¿Y qué era lo que necesitabas? Tú necesitabas gasolina para tu vehículo para seguir en el camino. Y encontraste la gasolinera porque seguiste la señal. Sería ridículo si yo solamente me quedara con la señal y dijera, lo que yo necesito es, estoy enamorado de la señal. Qué buena esta señal que me dice que hay gasolina más adelante. Qué bonita esta señal. La tengo ahora para mi colección de señales porque la señal me parece que es hermosa y me parece que es muy útil y la voy a tomar y la tengo aquí. No, hermano. ¿Cierto que no? Cuando vamos por el camino, nos vamos guiando por la señal. Y la circuncisión era una señal, no era la realidad de las cosas. Porque una vez llegado lo real o la realidad de las cosas, por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, lo que estaba queriendo decir es, yo soy la realidad y el cumplimiento de todo lo que el Padre requiere en la vida de los que le creen a Él. Yo soy la verdad, las sombras están allá, atrás quedaron las señales, atrás quedaron las sombras, ahora yo soy la verdad, yo soy la realidad. ¿Usted quiere tomar la realidad o quiere quedarse con las señales? Esto es muy importante que lo entendamos porque el apóstol Pablo está hablando justamente de eso, ¿no? ¿Por qué les estaba diciendo Pablo a los Gálatas? Ustedes están volviendo a querer quedarse con la señal porque creen que la señal es más importante que la realidad. Eso es loco. Por eso es que él le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Eso ya lo vimos allá en el capítulo 3. Pablo estaba totalmente confuso y confundido de qué era lo que había pasado con estos hermanos, porque dice, ¿cómo van a quedarse con la señal y van a querer tomar la señal y volverse a la señal? Si ya tienen la realidad, ustedes ya tienen la realidad, hermanos, ustedes ya tienen la realidad. No importa si ustedes tienen o no tienen la circuncisión en el nuevo pacto. ¿Y por qué no importa? Porque ustedes han entrado en la realidad del hombre espiritual. Y el hombre espiritual no tiene carne como la que tenemos en esta realidad. No tenemos esa carne ya. El hombre espiritual se mueve en otro ámbito. Y si nosotros seguimos con las señales, nos quedamos en el ámbito de lo terreno y no podremos avanzar en nuestra revelación espiritual. Nos quedaremos siempre con las cosas de abajo, tratando de interpretar al Señor con las cosas de abajo, pero no estamos yendo a lo de arriba, porque si yo cojo la señal y la veo en Cristo, seré elevado en revelación, si no me quedaré estancado y me quedaré más bien con un vacío religioso.
la meta de todo es que debemos ir hacia la nueva creación, porque Pablo está hablando de la nueva creación, para ser trasladado en nuestra forma de pensar al nuevo mundo de justicia. Eso sí es lo que importa, que aunque todavía estamos acá en este cuerpo, nosotros nos estemos comportando, viviendo, tomando decisiones de acuerdo a la revelación de la nueva creación. Por eso nos permite a nosotros andar en una revelación cada día nueva y nos permite tomar decisiones de acuerdo a eso. Ahí es donde Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida con Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no sean terrenal, sino que comiencen, no deje que lo terrenal le quite lo espiritual, lo que es alto. No deje que lo terrenal le quite lo que es más elevado. Y el diablo es un especialista, es el maestro del engaño. Es el maestro del engaño. Él nos encontrará siempre la forma de quitarnos el tiempo, de persuadirnos, de meternos, de engolosinarnos. Hace algunos días estaba viendo un prestidigitador. ¿Ustedes saben qué es un prestidigitador? A ver, Germán. Claro que no, mi hermano. ¿Un adivinador? A ver, ¿qué es un prestidigitador? Un mago. ¿Un qué? Mago. Exactamente, un prestidigitador es un mago ilusionista. Esos que usted cuando lo ve haciendo ciertas cosas, las hace en su cara, pero los movimientos que él hace con las manos y con todas las cosas son tan rápidas. Y yo veía justamente que alguien analiza ese tipo de magos y él nos dice dónde está el engaño. Porque no es fácil a veces darse cuenta de los trucos que hacen los magos, ¿no? Estos no son los magos pues así que sacan el conejo del sombrerito, sino que son prestidigitadores, van mucho más allá, ¿no? A veces los ve uno haciendo unas cosas que uno dice, ¿cómo hizo eso? Pero hay una persona que se dedica a ver los videos y los ve en cámara lenta y nos explica qué fue lo que hizo ese prestidigitador o ese mago o ese ilusionista. Y entonces generalmente, y una de las conclusiones a la que llegaba el tipo que está enseñando esto es que cuando el mago mostraba algo que quería que usted viera, él lo que decía era, no preste atención a lo que él quiere que usted vea, preste atención a lo que él no quiere que usted vea. Porque el truco está, o el engaño está en que su mente, su mirada está fija en lo que él quiere que usted vea. Y usted lo ve con una mano haciendo cosas rápidos y usted cree que va a salir de esa mano algo y de repente la mano que tenía escondida de esa es que rápidamente le pasa a la otra mano y ahí viene el truco y el engaño. Bueno, las tinieblas actúan así. Las tinieblas nos tienen entretenidos allí con unas cosas que están moviendo, nos parecen y nos hacen ver que eso es como lo más importante y nos muestran como que hay una luz allí que podemos ver y estamos engañados, pero no nos damos cuenta de la realidad de lo que está pasando por atrás. Digamos que el enemigo es un gran prestidigitador. Acuérdese de eso, mi hermano, para que lo tenga presente. Y yo sé que el enemigo utiliza mucho al mundo para atraparte, porque él te atrapa con el mundo, con los espejismos del mundo, con la realidad del mundo, te atrapa para que tú no puedas ver la realidad de lo espiritual, siendo tú un hijo de Dios y siendo usted un hijo de Dios ganado por el Señor, y estamos nosotros viendo cosas, enredados en cosas, metidos en cosas, con grandes expectativas de las cosas de acá abajo, metido en las cosas, soñando en las cosas, sufriendo en las cosas. Y eso nos pasa a todos, hermanos.
Eso no estamos, ninguno estamos exentos, porque el mago es un buen prestidigitador. ¿Qué dice el hermano Germán? Mi hermano, bueno, disculpa que te corte, ¿no? Es que estaba meditando algo aquí ahora porque hay veces, pues, como que nos cuesta mucho realmente identificar lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Pues lo pongo yo, ¿no? De primero ahí. Eh, ahorita que tú hablabas sobre las señales y sobre la gasolina, todo esto, recordaba cuando en el versículo en que Jesús te está siendo bautizado en el Jordán y se oye una voz del cielo que decía al Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces meditaba cómo el hombre espiritual, a pesar de que se mueve en ámbitos de vida eterna, de eternidad, donde no tiene ni principio ni fin, porque la vida eterna no tiene principio ni tiene fin, eh, pero sí tiene una medida de llenura, a pesar de que es una vida eterna, sí tiene una completez. ¿Por qué lo digo? Porque el hombre natural es un hombre temporal, no vive en el ámbito de la eternidad, de la vida eterna, sino que vive en el ámbito de la temporalidad y no tiene límite, no tiene llenadero, no tiene contentamiento. El alma humana no se sacia con nada. El alma humana que no conoce la plenitud de Cristo, que no ha entrado en esa realidad de esa nueva creación, siempre anda buscando algo diferente, siempre nosotros aún como cristianos teniendo a Cristo, yo puedo identificar que no estoy en el espíritu cuando yo, por ejemplo, lo digo en el caso mío, yo tengo una situación, yo puedo tener una situación, un problema, y yo no busco la fuente de mi vida, yo no busco realmente dónde está mi provisión de vida, mi sustento de vida, sino que yo busco en mí, por fuera de Cristo, cualquier otra cosa. Cómo en mí resolver, cómo humanamente yo trato de resolver una situación, cómo humanamente yo hago esto, cómo humanamente yo hago lo otro, porque no tengo esa dimensión realmente, no tengo esa conciencia de lo que es mi vida en el espíritu, y mi vida en el espíritu está completa, porque si Dios, que es espíritu, y la palabra dice que es padre de todos los espíritus, haya contentamiento en su Hijo, entonces a eso es que yo me refiero, ¿no? Como el hombre espiritual que se mueve en vida eterna tiene una completez en Cristo. Pero como nosotros, cuando operamos en nuestra naturaleza caída, no tenemos esa completez. Y si Cristo no es suficiente, pues entonces buscamos en nosotros mismos cómo sustentar nuestra propia vida. Y las tinieblas sí que son un maestro de eso, porque siempre nos muestra a que nosotros tengamos que hacer cualquier cosa, pero que nosotros no vayamos realmente a nuestra fuente de vida, que es a Cristo. Tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, tienes que dejar de hacer de aquello. Obviamente sí hay un obrar de nosotros, pero ese obrar de nosotros es entendiendo que nuestra provisión es Cristo, que nuestro reposo es Cristo, y lo que nosotros cada día tenemos que buscar más es esa novedad de vida que ya está puesta en nosotros. No sé si es muy complejo lo que digo, pero me parece que es, pues, en lo que yo lo percibo, tal vez no tenga la capacidad de hacérselos entender a los hermanos como yo lo estoy viendo, pero es eso, ¿no? Como el hombre espiritual tiene una medida que es Cristo, a pesar de que es eterno, pero como el hombre natural, que es un hombre temporal, no se ya, ¿no? Salomón llegó a decir que no se sacia el ojo de ver ni el oído de escuchar. Entonces, me parece que eso también, meditándolo yo, ¿no? Me ayuda realmente a identificar cuándo estoy en el espíritu y cuándo no. Bueno, gracias, hermano Germán. Imagínense ustedes las cosas que el Señor comienza a mostrar a los hermanos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que todos estemos en esa conexión para que podamos ir entendiendo más las cosas, hermanos, para que podamos entenderla. No que ya seamos perfectos, no que lo hayamos alcanzado, pero si tenemos claro hacia dónde vamos, creo que todo lo podremos alcanzar. Como decía el apóstol Pablo, yo prosigo la meta, no que ya lo haya alcanzado, pero yo prosigo a asirme, dice él, asirme es
desprenderme, ¿no? De Cristo. Qué maravilloso lo que el apóstol nos deja, ¿no? A través de su propia vida. O sea, lo que estaba hablando Pablo no era carreta, como uno dice, ¿no? No era simplemente una exégesis mental de filosofía, sino que él lo demostraba con su propia vida. De otra manera, uno no podría entender cómo era la vida del apóstol y cómo el apóstol afrontó las grandes circunstancias de su vida a través del entendimiento y la revelación que él tenía. Porque cualquier persona llegar a vivir lo que vivió el apóstol Pablo no lo había aguantado, mi hermano, no lo había aguantado. Había entrado en depresión, había entrado en tristeza, había entrado en abatimiento, porque pues era contradictorio lo que le pasaba a Pablo, ¿no? Era un hombre de Dios, y cómo así que se encontraba en cadenas, en azotes, en hambres, en circunstancias que uno diría en cárcel. Uno diría, pero ¿cómo así? Si es un hombre de Dios, ¿cómo le están pasando todas estas cosas? Eso no le pasa a los hijos de Dios. Pero la única manera que el apóstol Pablo pudo en su propia vida llegar desde una cárcel a escribir regocijados, diciéndole a los de afuera, a los que estaban en libertad, a los que gozaban de libertad, él los estaba animando. Imagínese usted, ¿cuándo se ha visto eso? Que el que está en la cárcel con un cepo, el que está allá soportando injusticia e inclemencia, está escribiendo a los de afuera, anímense por favor, no estén tristes porque yo estoy en la cárcel, gócense porque yo estoy en la cárcel. Es increíble, hermanos. Esto solamente lo lleva a uno a pensar de que este hombre andaba en otra realidad, y esa realidad pues es la que él trata de explicar en las cartas, y que el Espíritu Santo nos las deja a nosotros, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿A cuál regla? ¿A cuál regla se está refiriendo Pablo? ¿A cuál regla, hermano, se está refiriendo Pablo? Entonces, ¿a cuál regla creen que él se está refiriendo? Hay una regla es algo que está allí establecido, firme y muy claro. ¿Qué dice la hermana Yamilet? A la nueva creación, hermanos. Ah, tenaz. ¿Qué dice Germán? Amén, lo que dice la hermana, en novedad de vida, la nueva creación. Es una regla. ¿Y cuál es la regla? En esa regla hay dos componentes. Número uno, la cruz. Porque él dice, pero lejos esté en mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para que yo pueda entrar en la nueva creación, necesito de la cruz. ¿Qué dice la hermana Ángela? Ah, bueno, creí que quería decir algo la hermana. Ahí está la regla. Como cuando usted dice, vamos a hacer una regla matemática. 1 más 1, 2. La regla matemática ahí es la suma de dos elementos. Aquí tenemos la regla matemática espiritual de Pablo. 1 más 1 no es 2, según Pablo. 1 más 1 es un número ilimitado. Porque él está diciendo quienes vivan conforme a esta regla, o sea, la regla que él está hablando es, bueno, quien ha tomado su vida y se ha dado cuenta de que su vida en este mundo debe ser vivida de una forma. Según, número uno, la cruz. ¿Y por qué la cruz? Porque si yo no tengo la cruz, si yo no abrazo la cruz, si yo no amo la cruz, pues entonces la vieja naturaleza, la carne que está en mí, me tendrá ocasión para mantenerme sujeto a la vieja creación. Entonces, si yo estoy con la cruz, puedo entrar en la nueva creación. ¿Qué dice el hermano Germán? Mira que ahí el apóstol mete algo que no hay que dejar pasar por alto, ¿no? Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme. O sea que esto tiene que ver un asunto con interés del corazón. El hombre espiritual vive para la gloria de Dios.
y por eso es completamente indispensable y necesario que tenga que pasar por la cruz, pero el hombre natural vive para su propia gloria y no abraza la cruz. Exactamente, mi hermano. Por eso es que Pablo está diciendo, ahí hay una regla. Si usted anda conforme a esa regla, o sea, si usted tiene su vida centrada en estos dos principios de la regla, la cruz por un lado y por el otro lado, la necesidad de la novedad de vida, lo que hay en la nueva creación, la aspiración que usted debe tener a querer tener aquí en esta tierra, todo lo que más pueda y lo que esté relacionado con la nueva creación. Si usted va con esa regla, ¿qué es lo que va a pasar en su vida? Dice paz, paz, va a estar en paz. Los resultados de la salvación, ¿cuál es? Paz, es lo que define la nueva relación del creyente con Dios. Pero por otro lado, misericordia. ¿Cuál es? ¿Cómo así que misericordia? Misericordia porque tú has sido perdonado y puedes andar en esa libertad. Por eso es que Pablo decía que a un hijo de Dios todo le es lícito. Pablo decía todo a un hijo de Dios le es lícito, pero no todo conviene. ¿Y por qué? Porque está bajo la nueva regla y está caminando bajo la nueva regla que es la que le permite andar en el espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y dice Pablo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes? Este pasaje que estamos leyendo aquí ha sido motivo de controversia tenaz en la iglesia. ¿Y por qué ha sido motivo de controversia? Porque cuando se habla del Israel de Dios, pues viene el conflicto. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Pablo está hablando del Israel natural o está hablando del Israel espiritual? Ahora, yo le hago esa pregunta a ustedes. ¿De qué Israel está hablando Pablo? Del espiritual. A ver, del espiritual, dice la hermana Ángela. ¿Qué dice Germán? Al espiritual. Es un pasaje que ha generado controversia porque algunos dicen, mire, Pablo está ahí hablando de Israel. Cuando usted entra en la nueva creación, yo creo que usted no se hace bolas con el asunto. Porque cuando usted entra en la nueva creación, usted sabe que Dios siempre ha tenido un solo Israel. No ha habido más Israel y ese es el Israel que él está formando. Porque Pablo por allá va a decir que no es israelita el que nace en Israel. ¿Lo dice o no lo dice? ¿O me lo estoy inventando? No es verdadero israelita el que nace en Israel, lo dice Pablo. ¿Quién es el verdadero israelita? El verdadero israelita es el que anda según la promesa. Ese es el Israel de Dios. Y cuando Pablo está hablando aquí del Israel de Dios, está hablándole a gentiles, pero también le está hablando a judíos que han entrado en la realidad de Cristo. Y si tú entraste en la realidad de Cristo, entraste en el Israel de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ese término se refiere a todo el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Es decir, los creyentes sean judíos o no lo sean. Todos los que mediante la cruz, por eso es que Pablo está dando una regla. Y si usted era judío y pertenece al Israel físico de Dios, nació en el pueblo de Israel, pero usted entra en el nuevo pacto, entonces a través de la regla que está dando Pablo, que es la cruz y la nueva creación, pues usted llega a participar de ese Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios. Eso lo dice por allá en 1 Corintios 10:18. La paz de Dios y la misericordia de Dios descansa sobre judíos y gentiles, porque Pablo en el libro de Gálatas mismo está diciendo que ya no hay judío, ya no hay gentil. ¿No se acuerda que lo dijo Pablo por acá en Gálatas lo estuvo diciendo? En Gálatas lo estuvo diciendo,
el apóstol Pablo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esa es la nueva creación y ese es el verdadero Israel de Dios, hermanos. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow. Los judaizantes habían cogido a Pablo lo habían cogido de batalla para decir que él no era apóstol, como los 12, ¿no? Ustedes saben que él en esta carta, él tiene que defender su apostolado. ¿Y cómo lo defiende? Si ustedes se acuerdan de los primeros capítulos, él tiene que decir que cuando él fue llamado por el Señor, él no subió a consultar con los apóstoles. Eso es verdad, dice Pablo. Yo no fui a consultar inmediatamente ni con Pedro, ni con ninguno de los que eran de reputación allá en Jerusalén, porque a mí se me apareció el Señor, es lo que dice Pablo. Entonces eso lo aprovechaban los judaizantes y decían, este no es del grupo de los 12. Este quiere a ustedes los gentiles, los quiere sacar del pacto, predicándoles un evangelio light, según ellos. Según los judaizantes, el evangelio de Pablo era un evangelio de baja categoría, no era el verdadero evangelio. Que decían que Pablo quería agradar a los hombres y de predicar algo para Dios fácil, donde no había que tomar la ley, donde no había que tener que hacer ningún rito de circuncisión, donde no tenía que cumplirse los días, las semanas, los años, las fechas, las lunas. Decían, ese es un evangelio light, no tienes que hacer nada, solamente con una tal gracia. Eso decían ellos, hermano. Entonces decían, este no es un verdadero apóstol del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenemos nuestra tradición, nuestras costumbres, y esas costumbres Dios las implementó y este hombre las está pervirtiendo. Por lo tanto, ustedes están engañados, ese no es un verdadero apóstol de Dios. Eso era lo que decían los judaizantes. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, o sea, déjelo que hablen esos señores, que hablen lo que quieren, eso no me va a molestar, y eso no me molesta lo que ellos digan, ni yo me hago cargo de mi propia reputación. ¿Y por qué no me hago cargo de mi propia reputación? Porque dice Pablo, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Yo no tengo de qué gloriarme en la carne. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? En la antigüedad, en el tiempo de estos tiempos del apóstol Pablo, los esclavos llevaban unas marcas de sus amos y ellos tenían cicatrices porque ellos tenían una marca. Hoy en día las reses se marcan, ¿no? Cuando usted va a un hato de reses donde hay varios vecinos alrededor, para que no haya una confusión de mi ganado, de mis reses con los del vecino, se le suele poner una marca y un sello donde se dice, este es mío. Bueno, eso le pasaba en el tiempo de Pablo a seres humanos, porque existía la esclavitud y se les marcaba. Y Pablo está diciendo que tenía las cicatrices del único que era su amo, y su amo era el Señor Jesús. Pablo era esclavo del Señor Jesús, era el soldado del Señor Jesús, era el embajador en cadenas del Señor Jesús. Este pasaje también lo han utilizado mucho en el mundo católico, cuando Pablo habla de que yo llevo las marcas del Señor Jesús. Yo no sé si ustedes han visto algunas películas de un fenómeno que hablan en el mundo católico de los estigmas, que no nos vamos a detener nosotros a analizar eso porque no es el objeto de esta enseñanza, pero que han habido hombres místicos de Dios en la Iglesia Católica que de un momento a otro le comenzaba a salir sangre en la palma de las manos y en los pies. Entonces se les hablaba que eran los estigmas, y algunos han tomado y han querido interpretar aquí este pasaje diciendo que Pablo era un estigmatizado, o sea que Pablo sufría el fenómeno de los estigmas. No, hermano, ningún fenómeno de estigmas, él no está hablando aquí de eso.
Él no está hablando de aquellas heridas de Jesús que aparecen en el costado, en la cabeza, en las manos de estas personas, sino que está hablando de que las marcas, está hablando de una identificación como un seguidor de Jesús, está hablando de una identificación en la vida y en lo que Pablo estaba sufriendo por la iglesia. De eso es lo que Pablo está hablando. Las cicatrices que había sufrido por Cristo son las marcas que muestran que él es un esclavo de Cristo. Así como en la guerra terrenal hay condecoraciones, cuando los generales les honran con medallas y todo esto, Cristo también decora a sus seguidores y los honra porque son aquellos que verdaderamente han tomado la cruz y están dispuestos a negarse a ellos mismos. Cuando usted se niega a usted mismo, usted va a ser lastimado por el mundo, mi hermano. Usted va a ser lastimado. Cuando usted toma la cruz y comienza a tomar decisiones en el Señor y por el Señor, usted no va a salir ileso, usted va a salir lastimado. Y de esas marcas es que hablaba Pablo, porque él decía que él le había sido crucificado al mundo y el mundo le había sido crucificado a él. Cada decisión que uno toma en el Señor, que está en contra del mundo, es una herida que le causa a usted eso en su alma y eso va a generar allí una cicatriz. Entonces, mis hermanos, esas señales de Pablo era la guerra que él libraba justamente contra el sistema del mundo y era lo que lo llevaba a tener esa identificación con Cristo. Y terminamos en el versículo 18 cuando dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Qué era lo que Pablo estaba haciendo? Él no le podía desear nada más grande para los Gálatas que esto, porque él les termina hablando de la gracia. La gracia de nuestro Señor sea con su espíritu. De comienzo hasta el fin, Pablo les está diciendo: recuerden que esto es un asunto de la gracia. Y la gracia es algo que pasa y ocurre en el espíritu. Si usted no está caminando en una relación de gracia con Dios, está caminando entonces en una relación legalista basada en desempeño, y eso lo pone a usted en peligro, porque cuando usted no cumple, entonces está en peligro eterno. Entonces este es un final como apropiado para la carta, y la oración que Pablo hace por ellos, pues es una oración que les está demostrando a ellos que Pablo de todas maneras confía de que algunos de ellos no van a entrar ni van a caer en esta jugada que Satanás está haciendo a través de estos judaizantes, porque Pablo les está mostrando en esta carta todo su afecto. De todas maneras, es una carta intensa, es una carta que hace que ellos sean, de alguna manera les está reprendiendo, de otra parte les está persuadiendo, y termina con la palabra gracia, porque es la palabra que importa, es la palabra que Pablo quiere dejar que quede en ellos, que el evangelio es por la gracia, es por la fe, no por el cumplimiento. Y así terminó la carta del apóstol Pablo, y así la terminamos nosotros, hermanos. Hermanos, hemos concluido, gracias al Señor, la carta a los Gálatas. ¿Qué carta? ¿Cómo cierra final Pablo? No sé, esa es como uno diría, la cereza en el pastel. Después con broche de oro cerró. Exactamente, con broche de oro, recordándoles a ellos la gracia, la gracia, la gracia, porque si ellos seguían caminando, yéndose hacia el mundo de los judaizantes, lo que decía la hermana Ángela, pues iban a caer era en desgracia. Entonces, mis amados, qué carta tan maravillosa, qué carta tan especial, que nos lleva a nosotros a pensar, bueno, ¿cómo estamos nosotros verdaderamente de entendimiento con relación a lo que Pablo nos estaba hablando y lo que Pablo nos habló en esta carta? Yo me siento gozoso, hermanos. Yo sé que hace 8 días salieron unas preguntas, y unas preguntas que son como atemorizantes.
Pero esa no la voy a responder yo. Cuando hablo de preguntas atemorizantes es porque estaban justamente relacionadas con Pablo, porque hace 8 días surgieron preguntas como bueno, ¿cómo así que Pablo andaba circuncidando a Timoteo? ¿O cómo así que, o es que Pablo tenía un evangelio para los gentiles y otro para los judíos? ¿O es que Pablo estaba tratando de mostrarnos algo diferente a lo que él mismo está diciendo? ¿Qué otra pregunta surgió con relación a eso? Surgió también la pregunta de que Pablo estuvo en Jerusalén, entonces que él estaba guardando la ley porque era un guardador de la ley. O sea, como que Pablo tenía un doble discurso. Por un lado cumplía la ley, pero por otro lado decía que no la cumplieran. Entonces, ese asunto lo voy a dejar a los hermanos para que ustedes mismos, hermanos, me hablen de esos asuntos. Entonces, voy a cerrar el micrófono y voy a escucharlo para ver si es así o no es así. ¿Quién quiere comenzar con relación a eso? ¿Nadie? A ver, Ángela. Tú dijiste que al final íbamos como a hacer una especie de resumen de lo que, o sea, sacarle el corazón al mensaje de Gálatas. Mejor dicho, entonces yo estuve pensando en unas cosas mientras escribía y mientras escuchaba. ¿Las puedo decir o tú quieres una respuesta exacta para esa pregunta que dijiste? No, vamos haciendo el balance. Puedes hacer el balance mientras los hermanos van pensando en esas preguntas, porque hace 8 días se hicieron esas preguntas que ponen de pronto en tela de juicio lo que hemos enseñado de alguna manera. Porque si Pablo tenía un mensaje para los judíos y otra para los israelitas, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces no hay como un balance. Entonces allí, si Pablo era un gran cumplidor porque él circuncidó a Timoteo, ahora todas estas cosas ya las habíamos hablado, ¿no? Cuando estudiamos el libro de Hechos. Pero bueno, si vuelven a salir, pues es bueno tratarlas. Cuéntanos, Ángela. Bueno, entonces, a ver, para mí una de las preguntas claves es, bueno, ¿es la fe en Jesucristo la suficiente necesaria para la salvación? Y yo digo que sí, no hay otra cosa, no hay nada con la que podamos obtener la salvación sino mediante la gracia en el Señor Jesucristo. Entonces, la fe es requisito indispensable, porque si fuera por obras, pues entonces todos nos gloriaríamos y quién sabe dónde andaríamos peor que esos fariseos. Y bueno, y otra cosa que me llama la atención es que Pablo escribía que negar los requisitos legales del Antiguo Testamento, pues no tienen nada que ver con lo que Dios ha hecho con nuestra salvación ahora en el nuevo pacto. O sea que eso es lo más importante para nosotros, esa salvación tan grande de la que habla la palabra y dice, y cómo vosotros despreciaréis, más o menos dice así, esta salvación tan grande. Y lo otro también que en lo que estaba pensando es que el propósito de Pablo fue reafirmar con mucha claridad que el creyente recibe a ese Espíritu Santo que le imparte una vida espiritual, como tanto lo hemos hablado, mediante esa fe en el Señor Jesucristo y no mediante la fidelidad a la ley. Eso era lo que tenía así como para decir. Con otra cosita aquí, más que Gálatas tiene quizá la lista del fruto del Espíritu, pero también el más extenso catálogo de las obras de la carne, porque son como 18 que él enumera allí. Eso era lo que quería
como anotar. Gracias. Bueno, gracias, hermana Ángela. Son los comentarios de tu gran resumen de lo que te queda. A ver, el hermanito Germán. Bueno, me parece que sí es valioso lo que nos recuerda ahí Angelita, porque sí es bueno como tratar de que el Espíritu nos ayude y que pues podamos ver como el propósito espiritual, ¿no? De esta carta. Estuve leyendo bastante, buscando y preguntándole al Señor. Y hay como tres puntos marcados, ¿no? Dentro de esta carta, ¿no? Como Pablo en un comienzo, en ese libro de Gálatas, él muestra pues sus credenciales de apóstol, por decirlo así, no porque él necesite pues mofarse de quién es él, sino mostrando que no hay otro evangelio, ¿no? Él dice que si aún un ángel del cielo trae, en estos dos primeros capítulos, pues trae otro evangelio, pues que sea anatema. Él habla de su conversión directamente, ese encuentro que tuvo con el Señor, que es un evangelio realmente que viene de Dios y que el evangelio de Dios es uno solo. Y en esos otros dos capítulos, porque son 6, pues también hay algo muy especial, ¿no? Porque Pablo habla de la fe de Abraham, cómo el Espíritu se recibe por la fe, y también de la alegoría de Sara y Agar. Entonces, ¿qué queda ahí como muy marcado? Que como que la ley, como que la gracia es superior a la ley, ¿no? Que la fe está por encima de la ley. La fe que nos conduce a la gracia está por encima de la ley, porque habla de que Abraham no le fue contado por sus obras, sino por fe. Abraham por fe fue que le fue contado, ¿no? Y si dice que es por justicia, si es por justicia es por fe. Y como también pues esa analogía de Agar y de Sara de que hay hijos para esclavitud y que y que hay unos hijos que están en esclavitud y hay otros hijos que son llamados a libertad, ¿no? Como la gracia nos conduce a esa libertad. Y me parece lo más tremendo de todo, como en ese capítulo 5 y 6 le da la aplicación práctica a todo eso. Tú decías ahora que a Pablo lo acusaban de llevar un evangelio light, acomodado, donde no tienes que hacer nada, solamente creer en Jesucristo y, y cómo realmente le da el sentido espiritual el Espíritu Santo a través de Pablo en estos dos últimos capítulos. Eso tiene una aplicación, ¿no? Porque él habla realmente de cómo vivir nosotros en esta libertad y cómo entrar en esa nueva creación y cuál es la verdadera demanda, ¿no? Cómo realmente podemos identificar las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces me pareció que eso es bueno que nos quede claro, ¿no? Como esas etapas, cómo están marcadas ahí. No que Pablo todo lo que le viniera a la cabeza lo decía, ¿no? Sino como me parece a mí que eso también como que es un testimonio de que es el Espíritu Santo el que está guiando a Pablo a todo lo que está escribiendo, ¿no? Y a todo lo que está afirmando ahí. Eso como primera medida. Y recuerdo, pues, que quedó por allá en el tintero con los hermanos, algo de pronto de que Pablo iba a Jerusalén, ¿cierto? De que Pablo iba a Jerusalén a una de las fiestas. No sé si estoy equivocado. ¿Me ayudan con eso mis hermanos? O Carlitos, no sé si recuerdas, creo que fue eso lo que se tocó. Bueno, sí, se tocó de que Pablo tenía un deseo ardiente de ir a las fiestas, a celebrar las fiestas en Jerusalén, como cuando él está en Éfeso y se despide y va Ya. justamente a Jerusalén a celebrarle la Pascua, ¿no? Bueno. Creo que era la Bueno, Pascua o el Pentecostés, no lo recuerdo bien ahora. bueno, yo estuve mirando porque me pareció importante también eso. Y pues miremos, devolvámonos un poquitico a los antecedentes de Pablo. Pues Pablo era un judío y Pablo era fariseo, pues no era cualquier judío, era un fariseo y nosotros sabemos que los fariseos y los saduceos pues eran esa dentro del judaísmo pues eran esas élites, por decirlo así, que eran los que manejaban todos los asuntos y eran la autoridad del judaísmo. Entonces, pues yo me imagino que Pablo, antes de su conversión, Pablo era un hombre eh, muy, pues ya lo sabemos, muy entregado a su judaísmo, pero era un hombre tal vez muy habitual en Jerusalén, ¿no? Tal vez muy habitual en Jerusalén porque pues Jerusalén era el centro de este judaísmo
y ahí era donde estaban todos estos hombres de autoridad. Dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel. No, eso sí, no lo busqué dónde pernoctaba Gamaliel, pero supongo yo que Pablo era un hombre de autoridad dentro del judaísmo, especialmente en Jerusalén. Pero entonces yo me pongo a mirar la conversión de Pablo, y después de la conversión del Pablo, que precisamente él iba camino a Damasco, se dirigía hacia Siria, y Pablo pues tiene ese encuentro con el Señor. Después de ese encuentro con el Señor, pues nosotros sabemos, solamente recapitular un poquito, pues cómo él es metido en Damasco, y a través de Ananías es que el Señor pues lo usa Ananías para que Pablo recobre la vista, y cómo Pablo comienza a predicar allí mismo en Damasco al Señor Jesucristo. Pero precisamente los judíos, tal vez estos de la dispersión, se sintieron traicionados de cómo este hombre que fue tan reconocido, de tanta autoridad en el judaísmo, pues ahora se les va a voltear, así por decirlo, y va a predicar a Cristo, y ellos se van a sentir de cierta manera pues atacados por él. Entonces estos hombres deciden matarlo, ¿no? Habían amenazas de muerte contra Pablo ya en Damasco. Pablo se esforzaba por predicar a Cristo, pero como hay unos hermanos que lo sacan a Pablo y lo llevan a Jerusalén. Eso lo estuve como por allá leyendo. Y Pablo en el capítulo 9, ya en Jerusalén, él está un tiempo, y dice la escritura que él entraba y que él salía. Me llama mucho la atención, eso creo que lo encontré en el versículo 9:28, ¿no? Que él entraba y salía de Jerusalén. Primero recordemos un poquito, ¿no? Pablo primero en Damasco es por los mismos judíos, por los de su misma nación, es perseguido, intentan matarlo, y él tiene que salir hacia Jerusalén huyendo. Y luego en Jerusalén son los griegos los que deciden matar a Pablo, y Pablo tiene que salir también de Jerusalén. Después de haber estado un tiempo tranquilo, tiene que salir de Jerusalén por los griegos. Y ahí es donde Pablo, pues prácticamente, por decirlo así, es llevado al exilio en Tarso, en su ciudad. Pero entonces de ahí en adelante yo no veo salidas de Pablo muy repetitivas hacia Jerusalén. Yo me puse a buscar, y yo veo que solamente es por allá en el capítulo 15 de los Hechos, porque el que toma después de un tiempo bastante determinado de trato con el Señor, de tantas cosas que el Señor tuvo que demoler en Pablo en Tarso, en el desierto de Tarso de Pablo. Como cuando este hombre está tratado, el Señor utiliza a Bernabé, y va y lo lleva, y lo une con todos estos hermanos en Antioquía, y comienza realmente un verdadero mover de la iglesia. Pablo dice que Pablo estuvo un año allí, y bueno, muchas cosas se comenzó a hacer el Espíritu Santo a través de estos siervos. Pero solamente como hasta el capítulo 15, cuando comienzan todo este alboroto y todas estas cosas que pasan, que empiezan a llegar esas noticias a los judíos, que se comienza a esa información por todo el lado a llegar de que Pablo pues era un traidor, era un disociador, que Pablo estaba incluso cuántas calumnias y mentiras no se habrán dicho de que Pablo estaba atentando contra el templo, que Pablo estaba blasfemando contra Moisés. Todo eso lo leímos. Pero también como tanto el mover del Espíritu Santo, o sea, llegaban rumores de cosas que no eran ciertas, pero también tienen que haber llegado testimonios de lo que estaba haciendo el Señor. Entonces eso creó mucha confusión dentro de la iglesia, también no solamente dentro del judaísmo, sino dentro de la iglesia, porque también habían situaciones con respecto a lo que tú decías, mi hermano, de que de pronto estaba llevando un evangelio muy light, de que de pronto no era el verdadero evangelio, y cómo pues a raíz de todas estas cosas surge esa necesidad de la iglesia en Jerusalén de llamar a Pablo y a Bernabé, y a partir de ahí es donde encontramos ese concilio en el capítulo 15. O sea que del tiempo de la conversión de Pablo, solamente estoy viendo ahí dos idas de Pablo a Jerusalén, ¿no? De cuando es sacado de Damasco porque lo van a matar, y después cuando pues ya estuvo caminando con Bernabé, y lo toman pues los hermanos lo requieren a él y a Bernabé en Jerusalén para aclarar unas cosas, y todo esto que se le está poniendo supuestamente como carga a los gentiles, y de ahí es que se hacen una cantidad de acuerdos y de cosas que guiados por el Espíritu, donde realmente no se les puede poner una carga a los hermanos, porque ahí habían judaizantes que se estaban moviendo en medio de todo esto y querían imponerle cargas a ellos de que tenían que circuncidarse, de que tenían que guardar la ley,
a los gentiles y por el Espíritu pues se envían cartas a través de Pablo y de Bernabé de que no tenían que hacer eso, simplemente pues en ese proceso en el que están siendo llevados, porque es que no podemos perder de vista una cosa, estamos, a pesar de que sí estamos hablando de algunos años, es un tiempo de donde hay una transición de todas esas sombras que ellos identificaban en el judaísmo a la realidad que es en Cristo. Esto para los judíos y para los gentiles, pues ellos no tenían esas sombras, pero tampoco era que se les viniera a dar carta abierta por creer en Jesucristo y vas a hacer con tu vida lo que te da la gana, o por el contrario, los judaizantes que querían venir y imponer una cantidad de cargas que no era así. Entonces tenía que haber un equilibrio del Espíritu Santo, y Pablo tampoco era en su corazón un provocador, ni la intención de Pablo era ni formar alborotos en Jerusalén, ni formar alborotos ni nada de esas cosas. La revolución que el Espíritu Santo estaba llevando a Pablo era una revolución espiritual en el corazón. Entonces veo esa segunda ida de Pablo a Jerusalén, y posteriormente, después de que estuvo tanto tiempo en Éfeso, es que veo también que dice en el capítulo 21 al final que Pablo se propuso ir a Jerusalén, pero después de toda esa cadena de cosas que han sucedido, de toda la persecución que Pablo ha tenido de los judaizantes, o sea, yo veo que Pablo no era un hombre que fuera, que él tuviera pues ese hábito de que él iba constantemente a Jerusalén a celebrar las fiestas. Recordemos que en Jerusalén las fiestas eran todos los años, 3 veces al año. Pablo iba a Jerusalén por temas puntuales, porque Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y como en este capítulo 21, pues vemos que Pablo, aún viviendo, porque Pablo sabía por el Espíritu todas las cosas que le podían pasar, apedreado, Pablo ya tenía callo en eso, apedreado, encarcelado, todo eso, pero Pablo decide ir a Jerusalén. Y en el capítulo 22 yo encuentro también toda esta cantidad de cosas que pasan, y cómo el mismo Pablo, después de que es acusado de muchas cosas, encuentra esa ocasión siempre para predicar a Cristo. O sea, yo veo que la intención de Pablo por el Espíritu siempre era predicar a Cristo, y cómo es esa guía permanente del Espíritu Santo. Después de todo eso veo que Pablo, a raíz de todas estas cosas, de todo ese mal proceder que se le hace al juicio de él, no se le da el debido proceso, Pablo apela a Roma. Y bueno, de ahí en adelante, pues algo estudiamos también nosotros en el libro de los Hechos, pero lo que hago énfasis es en eso, ¿no? De que yo no veo que Pablo vaya a Jerusalén porque Pablo vaya siempre con ese ánimo de que él tiene que ir a celebrar esa fiesta, sino porque era por la guía del Espíritu Santo. Y en los momentos en que tuvo que ir, porque creo que es en el capítulo 21 donde Santiago, pues de cierta manera tenían ese temor de que se fuera a formar un alboroto, y Pablo accede de pronto también a hacer este voto y todas estas cosas, pero más es por el amor a los hermanos, por el amor a la iglesia, porque repito, no veo la intención de Pablo de ir a formar un alboroto, de una revolución externa donde pusiera las cosas patas arriba y quisiera desacreditar a todo el mundo, no, sino que Pablo era un hombre que en la guía y en la sencillez del Espíritu Santo, pues la revolución que Pablo impulsaba era una revolución en el corazón, verdadero arrepentimiento. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Disculpen que me haya extendido tanto, mi hermano. Bueno, ok, mi hermano. Gracias, hermano. No sé qué otro hermano quiere decirnos algo de su balance, de lo que ha significado, pues, el haber estado estudiando esta carta a los Gálatas. Yo pienso que es muy interesante, ¿no? Lo que el Señor nos muestra a través de esta carta. ¿Qué otro hermano quiere decirnos algo? A ver. ¿Ninguno más? ¿No hubo nada más significante, mi santo? A ver, Alecito. Muy buenas noches a todos. Pues voy a tratar de ser también un poco breve en cuanto a todo esto, porque pues sí han habido preguntas de los hermanos. Y recuerdo hace más de 8 años, cuando yo me metí de lleno a esta vida, llegó un momento en el avance que me fui mucho hacia la escatología y empecé a indagar muchas cosas, pues pensando que era el Señor que me estaba llevando a eso, pero por último me di cuenta que, o el Señor más bien me mostró que
que era lo que yo estaba buscando, o sea, que era un anhelo de mi corazón, indagar sobre estas cosas, y en esa búsqueda hubo ley, hubo todas estas cosas que son tan llamativas, los ritos, los cultos. Y pues a mí el Señor sí me habló en oración y me llevó a cuestionar eso, que si me interesaba más esas cuestiones o el centro que era el Señor. El Señor utilizó mucho siempre este pasaje, se lo voy a compartir a los hermanos, que está en Colosenses 2 del 8 al 17 más o menos, porque aquí Pablo pues empieza a hacer como a llevarlo a uno, ¿no? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. O sea, ahí el Señor me empezó a mostrar, usted anda buscando completez, entrésese en mi hijo, porque por fuera de él no la va a encontrar, que es la cabeza de todo principado de potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, que nosotros que no somos judíos estamos circuncidados, pero con una circuncisión mucho más alta. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Bueno, no lo voy a hacer, quiero saltarlo de una vez al 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, aquí me tocó la ley, o en cuanto a días de fiesta, me tocó la ley, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ojo, pero el cuerpo es de Cristo. El Señor con este pasaje me metió en la realidad, mis hermanos. Me dijo, tú verás si te quedas en lo que estás buscando, pero te muestro que lo que me interesa a mí es mi hijo en ti. O sea, todo lo cobija el Señor es bajo eso. Y pues también cuando vemos a Lucas en Hechos 15, pues también Lucas habla acerca de a lo que Pedro llegó, ¿no? Porque ahí en Hechos 15, que fue donde tocó Germán, es donde Pedro da testimonio. Y Pedro, pues allí dice que a ellos les ha tocado tan duro. Desde el 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Pues el asunto era de que estaban requiriendo a Pablo y a Bernabé allá en Jerusalén por lo que estaban haciendo. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces mire lo que dice en el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mis hermanos, ese yugo es la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, eso era lo que tenía como para aportar de la enseñanza que me deja estos 6 capítulos de Gálatas, el Señor ratificando a través de este siervo hermoso Pablo, que debemos de centrarnos en Cristo, mis hermanos. Muy bueno que el Señor nos haya revelado la ley, muy bueno conocer la parte histórica, pero ya de revelarla y conocerla, quererla practicar y volvernos otra vez, qué complicado, mis hermanos. Ese era mi aporte. La hermana Ángela y la hermana Rebeca. Sí, me quedó algo, me quedó faltando como algo ahora escuchando y caí en cuenta y lo quiero complementar, es algo muy cortico. ¿Cómo será esta carta de importante que cobra vigencia hoy en día? Es una carta contundente porque nadie está exento, ninguno de nosotros, así estemos firmes, podemos estar exentos de volver a caer en la ley. ¿Y por qué se está incrementando esto de la ley? Porque el enemigo está buscando como león rugiente, sabiendo que ya le va a llegar su hora, pues tratar de desviar inclusive a aquellos compañeros, amigos que eran cristianos, pero consagrados y dedicados y han caído. Entonces, si ellos cayeron, nosotros también somos susceptibles. Entonces, mi invitación es que oremos, no ahora, obviamente, sino que oremos por estas personas
en nuestro tiempo de intercesión, que clamemos por ellos, que el Señor vuelva a tener misericordia, que los saque de su error, Señor, y que eso venga pues a repercutir en ese restablecimiento de esa gracia tan especial que Dios ha derramado sobre todos y cada uno de sus hijos. Entonces eso era lo que quería también anotar, porque esta carta es para este tiempo, no fue para los Gálatas. Es una carta que tendrá vigencia hasta que el Señor vuelva. Era lo que quería decir y muchas gracias. Gracias, Ángela, mi hermana, muchas gracias. La hermana Rebeca. Está sin sonido, Rebeca. No tienes ahora. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Sí, buenas noches con todos, hermanos. Dios les bendiga. Sí, en la clase anterior habíamos hablado acerca de estos asuntos. No creo que Angelito es el que hizo la pregunta sobre los temas que se están hablando, pero acerca de lo que yo había expuesto es con respecto a las no fiestas, sino convocatorias del Señor, convocatorias santas del Señor, porque estas no son fiestas judías primeramente, ¿no? Y como dice la palabra en Levítico, dice: habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes del Señor en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Es decir, que lo que entiendo es que el Señor necesita tener convocatorias, que quiere tener reuniones con sus hijos, convocatorias especiales, donde nos llama a reunirnos con Él para entender sus tiempos. A lo que yo me refería es que no estamos llamados a guardar esas fiestas. De hecho, la ley de ordenanzas, ley de ritos y cosas, de hecho que no, o sea, ya no es para nosotros. Pero yo lo que hablaba es que estas fiestas, y como decía Alex, estas fiestas son cristocéntricas, porque nos habla de la obra redentora que vino a hacer el Señor. No nos está hablando de la ley o de los judíos o del judaísmo, nos está hablando justamente de si esto era una sombra de lo que iba a hacer el Señor, ahora estamos viendo que fue un cumplimiento. Cuando se habla Pascua, yo creo que es muy mal dicho porque eso es un término católico, pero Pesaj es pasar por alto. Cuando el Señor pasó por alto el pecado de Israel, ¿verdad? Por la sangre que estaba en los dinteles, y así nos habla, así el Señor pasó por alto nuestro pecado con su sangre, ¿verdad? Entonces, todas esas fiestas nos hablan de la obra redentora del Señor. Justamente Pesaj, pasar por alto el pecado del hombre, y los panes sin levadura, la santidad del Señor y su sepultura, las primicias, su resurrección, que es Hasad Matzah, como se dice en hebreo, y Bikurim, que es justamente eso. Y nos habla de la obra redentora del Señor, que están cumplidas esas 4 fiestas con Pentecostés, que se dice, pero bueno, Shavuot, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estuvieron reunidos, y cómo vemos el cumplimiento, que nos va mostrando los tiempos. O sea, ¿en qué tiempo vino el Señor? Por eso el Señor dice, ustedes que son fariseos y que saben de la ley, no saben identificar los tiempos. ¿Y por qué no reconocieron al Señor? Porque no entendían los tiempos. No entendieron el tiempo en que tenía que venir. Y justamente estas fiestas son las que señalan los tiempos. Entonces, a lo que yo me refería es como hijos de Dios, como el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios, o el Israel del nuevo pacto. ¿Cuánto tenemos que tener en cuenta esas convocatorias o esas convocatorias santas del Señor en sus tiempos para estar identificando en qué tiempo estamos? Porque se supone, como dice la palabra y como dice Pablo, a la final trompeta, que yo había dicho la vez anterior, habla de las fiestas de las trompetas, que son las fiestas que faltan por cumplirse.
Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que hablan de que el arrebatamiento, la gran tribulación y el milenio. Sukkot, que siempre esa fiesta se la celebrará en el milenio y esa fiesta se celebrará cuando el Señor esté aquí, celebraremos todos los años. Eso habla la Escritura. Entonces yo lo que hablaba es hasta qué punto, por hablar de no judaizar, estamos dejando de lado quizás cosas que sí son importantes que conozcamos, sin decir con esto que tenemos que estar ajustados a la ley, sino al conocimiento y a estar atentos de los tiempos. Eso es lo que quería preguntar o compartir, no sé hasta qué punto esto, no sé qué piensas tú y los hermanos, Carlitos, pero es en base a eso que era mi pregunta la clase anterior. Bueno, gracias Rebeca, gracias por la participación. Sí, creo que esa pregunta está allí. Dios mediante, yo creo que tendremos Dios mediante, si el Señor nos lo permite, la oportunidad de hablar más profundo de esas fiestas, porque tenemos pensado eso, ¿no? Dios mediante, ahora en nuestra visita a Quito, sentarnos un ratito, bueno, un ratito no, tal vez un día, hablar un poquito de eso, porque acá lo hemos hecho. Entonces, vale, eso está allí y está a cuenta, mi hermana, para que lo tratemos y lo sigamos tratando. No te preocupes, vamos a seguir tratando eso porque sí, nosotros sabemos lo que tú estás diciendo, lo entendemos perfectamente del cumplimiento de las fiestas. Claro que lo sabemos, claro que sabemos que todo tiene que ser interpretado a la luz ahora de Cristo y todo se está cumpliendo, mi hermana, y se va a cumplir y se cumplirá y se seguirá cumpliendo. Pero vamos a hablar de eso. Está bien, Carlitos. Vale, mi santa hermana. Pero no nos diste tu opinión del balance general. Bueno, pero vamos a oír a Alex primero. Sí, de pronto para darle de pronto a Rebequita como ese adelanto. En el estudio que hicimos de las fiestas y las convocaciones, claro, hicimos un estudio profundo de las trompetas desde números 10 del 1 al 10 y Levíticos 23 del 24 al 25. Y veíamos pues como cuando estaba acabando Pentecostés a mediados de junio, en el mes de Tisri, se iniciaba pues tabernáculos con trompetas, eso era entre septiembre y octubre. Y en ese primer día empezaba pues a sonar la trompeta, vimos las trompetas de los cuernos de plata, porque había trompetas de cuernos y eran de plata. Eran para 4 cosas que tocaban la trompeta, pues la de plata para convocar a congregación, para mover los campamentos, hicimos un estudio detallado. Pero veíamos cómo en el espíritu, pues el Señor nos mostraba eso, ¿no? Antes de Jesús hubo una trompeta. Juan fue una trompeta, porque las trompetas anuncian. Entonces Juan, ¿por qué dice la palabra de Dios que el profeta más grande de todos nacido de vientre pues era Juan? Porque Juan fue una trompeta. Y veíamos cómo en Israel, en Isaías 61, 1 a 2, se tocaban trompetas. Entonces llegamos a la conclusión que en este tiempo el Señor también está tocando trompetas. Nosotros somos trompetas que estamos anunciando todas estas cosas que el Señor nos viene revelando en su intimidad, más sin embargo hay quienes no oyen. Me refiero pues a las personas que no han nacido de nuevo, y esas trompetas siempre han estado. Entonces, solo como es adelantico, Rebequita, porque pues no es bueno adelantar lo que pienso que Carlitos les va a dar ese banquete a través del Espíritu cuando puedan hacer ese estudio de las fiestas y estas convocatorias. Sí, de hecho, gracias, Alexito. De hecho, justamente de eso es, pero no se habla dentro del pueblo. Yo sé, ustedes han hablado, qué bueno, pero dentro del pueblo de Dios no se habla justamente que somos esos shofar que ahora están anunciando la venida del Señor. Y es esa la trompeta que se está tocando. Estamos a las puertas de su regreso. Entonces, pero qué importante es estar hablando de eso y anunciar los tiempos. Entonces me parece bien lo que tú dices, sí, es justamente, esa ha sido mi inquietud, justamente cómo debemos estarnos preparando, porque eso es justamente eso es lo que nos da los tiempos, esto justamente, ¿no? Y ahora mismo estamos
estamos en esa celebración de Sukkot, ¿no? Justamente que inició el 15 de, no era el 15, sí, pues tenemos 9 días, que es justamente la celebración de esta fiesta de Sukkot, ¿no? Y que anuncia esto de que tenemos que estar evangelizando, tenemos que estar hablando, tenemos que estar dando a conocer al mundo justamente de esto, que son las primicias del gran avivamiento que se viene y la gran cosecha que va a haber en estos tiempos y antes del regreso del Señor. Entonces, justamente cuánto estamos apercibidos de eso, que sí creo que es importante. Gracias, Alexito. Un abracito, mi Rebeca. Hermana Gracias. Ángela. Sí, gracias. Yo solamente quería dejar como una pregunta, no con el ánimo de, de discusión, sino que mientras ustedes hablaban, pensaba yo, si la gracia llegó en Jesucristo, quien trajo la luz al mundo en tinieblas, ¿para qué estar bajo las sombras si las fiestas se cumplieron en él? Eso es todo lo que quiero decir. Gracias. Todavía no se cumplen, Angelita. Las 3 faltan, todavía no se han cumplido y el Señor viene a cumplirlas. Entonces tenemos que estar apercibidos, ese es el asunto, que por eso es que te digo que 4 ya las cumplió y no es que estamos viviendo en la sombra, pero sí debemos recordar lo que Él ya hizo, ¿no? Justamente el Señor siempre, y el Padre también siempre dejaba reseñas en Israel incluso para recordar lo que sucedió, ¿no? Entonces, igual nosotros, ¿cómo no debemos recordar lo que ya hizo el Señor también? Entonces, eso te digo, es para recordar, y las 3 últimas fiestas o convocatorias todavía no se han cumplido. Hermana Janet. Sí, buenas noches para todos. Pues a ver, yo quería pues como aportar a la enseñanza de Gálatas, pues digamos desde el punto de vista práctico, ¿no? Que es una carta en la cual el apóstol Pablo realmente, digamos, logra inquirir mucho, digamos, en su carta apostólica a lo que es verdaderamente, pues, vivir en la gracia, ¿no? Vivir bajo la gracia. Y también digamos así, me alegra, me emociona el tema de cómo él, pues, nos recuerda que todo es en Cristo, ¿no? O sea, que en Cristo es que realmente podemos, digamos, alcanzar, si se quiere decir de alguna manera, o avanzar, diría yo, en el tema de cómo en ese caminar con él es que realmente vamos dejando, digamos, las sombras y las figuras de lo antiguo. Yo comparto el tema de las fiestas del Señor, o sea, no bajo los rudimentos, no bajo los rituales, pero sí pienso que son un marco profético en el cual el Señor nos utiliza y utiliza a sus hijos para que realmente pueda establecerse ese marco profético para la segunda venida del Señor. Y creo que cada una de esas convocatorias, digámoslo así, cumple con un objetivo, con un propósito. Cuando la palabra del Señor dice que a nosotros nos es dado conocer los tiempos y las sazones, habla precisamente para mí de eso, porque cada una de esas fiestas, digamos, o de esas convocatorias, tiene, digamos, bajo su cobertura un tiempo especial para que los hijos del Señor, el pueblo de Dios avance y pueda establecer, porque nosotros somos la voz del Señor aquí en la tierra, nosotros legitimamos aquí en la tierra el propósito del Señor con nuestro caminar. Entonces, pues así seamos cristocéntricos, así digamos, entendamos que no lo vamos a celebrar, digamos, como lo celebran los judaizantes. No se trata de eso. Para mí se trata del marco profético que el Señor establece. Y pienso que en eso,
pues digamos, hay versiones de la Biblia o hay traducciones de la Biblia que ayudan un poquito más a dar luz en eso, ¿no? Porque es que el Señor no dijo que ya se habían celebrado, sino que dice que se celebrarán hasta. O sea, pienso que allí es como que si nosotros arrancáramos cosas del Antiguo Testamento y dijéramos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí, es en Cristo que la celebramos, es en los tiempos del Señor que nos movemos y es en los tiempos del Señor que los hijos establecemos también lo que el Padre quiere aquí en la tierra. Y pues que lo otro que quería agregar es que pues a mí me emociona, digámoslo así, la riqueza de esta carta porque uno ve un actuar en el espíritu, yo no sé si sea la palabra, ¿no? O un mover en el espíritu muy hermoso del apóstol Pablo, porque realmente la carta a los Gálatas es una carta también que tiene mucho de exhortación, ¿no? O sea, mucho de llamado de atención, digamos, oigan, miren, o sea, yo les dije, yo tal cosa, increíble que yo les dije y ustedes no, pero también edifica y me parece que la forma en que lo hace es de una manera, pues, digamos que cuando uno lo ve, como tú lo explicaste, Carlitos, versículo por versículo, eso lo llena uno como de mucha riqueza. Y hoy, específicamente hoy, el tema de las marcas del Señor me llegó mucho a mi espíritu, porque es que realmente a veces en la vida, en el Señor, nosotros creemos, voy a decirlo de una manera muy sencilla, que digamos que las cosas por las que estamos viviendo o atravesando, sí, son pruebas, son circunstancias, son, digamos, son situaciones, pero yo pienso que todo en nuestro caminar cristiano, el Señor va dejando marcas de Él en nosotros y marcas de nosotros en las personas en las cuales impartimos de esa vida del Señor. En algunas ocasiones eso puede ser visto, digamos, voy a decirlo negativamente, porque a nosotros nos toca que ser radicales con muchas cosas, pero yo pienso que la radicalidad también, en medio de la radicalidad, pues el Señor nos habla de cómo nos va perfeccionando para que no nos dejemos, para que no cambiemos y para que podamos tener la consistencia que Él quiere que tengamos en nuestros fundamentos. Gracias, hermana. Vamos a dejar aquí a mi esposa que estaba levantando la mano antes de Germán. Ya le doy la palabra a Germán. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Cuando uno mira la escritura, uno ve el respeto, ¿no? Uno ve el respeto a la cultura en cuanto a lo que son los gentiles y en cuanto a lo que son los judíos. Por eso cuando ellos hacen ese concilio, se dan cuenta de que lo importante es que el Señor murió por todos, gentiles y judíos, y cómo tenían ellos que llevar el evangelio. No los podían culturizar, sino que los tenían que introducir en Cristo. Y yo creo que nosotros tenemos que guardar esa distancia también. Nosotros no nos podemos judaizar, o sea, adoptar la cultura judía como cultura, ni ellos tampoco se pueden venir a gentilizar porque son judíos. Entonces, entendiendo eso, lo que tenemos que hacer es guardar ese margen para entender por qué el apóstol Pablo se movía como se movía. Porque el apóstol Pablo en algún momento tuvo que, dentro de su cultura, hacer cosas como si fuera judío, porque él era un judío, ¿ya? Y tuvo que hacer cosas de judío. Pero cuando el apóstol Pablo estaba en medio de los gentiles, él se portaba como un gentil más. Porque en el fondo el apóstol Pablo entendía que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo ni libre. Cristo lo es todo en todos. Entonces, si nosotros no entendemos esto, pues vamos a tratar de encasillar al apóstol Pablo en cualquiera de los dos, ¿no? El extremo, ¿no? Se volvió gentil, o el otro no, él todavía era judío y entonces como que si fuera hipócrita, no lo era, sino que en medio del contexto donde él estaba, por eso Pablo dice estas palabras, yo me hago todo
o me hago como todos para ver si gano alguno. O sea, Pablo iba a los gentiles y él dejaba su cultura judía para ver si los ganaba. Pero cuando él estaba en medio de los judíos se comportaba como un judío porque no podía ir en contra de ellos porque también quería ganarlos y tenía que respetar a los judíos en su cultura. Entonces creo que esto es importante que nosotros lo entendamos, porque tenemos que poner al Señor por encima de la cultura, tanto judía como gentil, porque en últimas Él se ha propuesto reunir todas las cosas en el Hijo, y finalmente Él va a reunir a gentiles y a judíos y los ha reunido en un solo pueblo. Y el Señor no va a judaizar los gentiles, ni tampoco va a gentilizar los judíos. Y tenemos que tener un equilibrio muy grande en esto para que podamos entender la Escritura. Gracias, hermanos. Bueno, Germán tiene levantada la mano, no sé, que nos ha cogido la noche. Muy cortico para que intervenga el hermano Angelito. Primero, muy valioso lo que lo que hablan todos los hermanos. Me parece que es muy centrado lo que dice Marta, porque también nos da una medida, un equilibrio, ¿no? De realmente cómo es llevar el evangelio. El evangelio, pues, no es llevarlo solamente de palabra, obviamente es la vida de Cristo que tiene que ser manifestada en nosotros, pero como también Cristo nos da la capacidad por su espíritu de ministrar de acuerdo a la condición del corazón que va a recibir. Yo no le puedo llevar un evangelio con unas palabras muy elevadas, muy adornadas a una persona que no está en una condición de indigencia, pero tampoco le puedo hablar en unos términos muy grotescos. Pues no es que quiera decir que al indigente le voy a hablar grotesco, no, pero sí tengo que utilizar de pronto un lenguaje donde una persona culta me entienda un poquitico más, de acuerdo a su nivel, por decirlo así, a su nivel de educación o de cualquier cosa, entendiendo que no se trata de hacer acepción de personas, sino que es ponerse en los zapatos y al nivel de cada persona para poder llevar un evangelio eficaz de acuerdo a la condición de cada corazón. Eso como primero. Y segundo, yo creo que sí, hay hermanos muy serios, que han estudiado mucho este tema de las fiestas del Señor. Y sí, incluso también me parece que eso es importante. Como todo eso tiene, mirando a Cristo, empiezan a encajar muchas piezas. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, hay muchas cosas que se movían dentro de la fiesta de los tabernáculos, precisamente cuando estaban en Jerusalén. Y yo recuerdo que el Señor, leí en un libro precisamente que hablaba sobre esto, decía que era una fiesta muy pomposa donde había demasiada luz, bueno, no creo que fuera luz artificial en ese tiempo, pero tal vez luz de antorchas por todos lados, pero era una cosa impresionante y era sacrificios de animales por todos lados, se derramaba y eran ríos de sangre por las escalinatas de todo el templo y todo. eh, y, y entonces el Señor, viendo todas esas cosas, les decía: miren, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en tinieblas. Estoy hablándoles dentro del marco de toda la parafernalia que se movía de la fiesta de los tabernáculos. El Señor veía esos ríos de sangre y el Señor decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando entiendan que el sacrificio no es externo, que el sacrificio son ustedes, ustedes van a comprobar realmente la vida en el Espíritu. Entonces, muchas cosas de esas, en la medida en que yo estoy mirando a Cristo, pues yo estoy entendiendo el cumplimiento profético de todas esas cosas. Porque tiene que haber primero una venida clara del Señor en nosotros, mis hermanos. Que el Señor nos ayude con esto a todos, a mí el primero. Tiene que haber primero una venida clara del Señor en nosotros, donde nosotros podamos realmente identificar quién es el Señor en nosotros y quién quién es el Señor en nosotros y nosotros en Él, para que cuando haya una segunda venida a los ojos de todo el mundo, nosotros no estemos en una confusión. ¿Será que sí? ¿Será que no? Helo aquí, helo allá. Unos dirán, ahí está, allá acá. No, sino que realmente ya el Señor conocido en nuestro corazón y nosotros conocidos del Señor en nuestro corazón, no sea un tiempo de confusión para nosotros como lo va a ser para aquel que no tiene al Señor. Entonces, eso es lo que tenía. Gracias. Ok, mis hermanos, ¿quién quedó pendiente? Ángel levantó la mano.
Hermanos, buenas noches. Me es grato oír todo lo que las preguntas, quizá fuera de contexto, provocan en los hermanos, que hace que vayan a la escritura, revisen, y creo que eso es lo que enriquece a cada individuo que investiga y todo eso, ¿no? La hermana Rebeca Anatolia habló de las fiestas y yo hice la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el evangelio que se lleva a los circuncisos y el evangelio que se lleva a los incircuncisos? Esa fue quizá la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo miro, voy a decir algo, si yo miro, por ejemplo, el libro de los Hechos, dice Hechos 18:21, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. O sea, Pablo no está desconociendo, que no está ocultando, ni creo que está haciendo de doble vía al decir que él va a Jerusalén. Más adelante dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuere posible, en Jerusalén. Aquí el hermano que ya no está presente mencionó que ustedes han hecho un estudio de las fiestas, y resulta de que mencionó que en Cristo hemos cumplido todas las fiestas. Pero aquí Pablo, que ya vivió esa fiesta de Pentecostés, él está yendo a celebrar esa fiesta. Entonces, si Pablo, el apóstol de Jesucristo, está conmemorando, está celebrando esa fiesta, nosotros creo que también podríamos, como ya lo ha dicho la hermana Anatolia y también la hermana Janet, que ya no está. O sea, pensemos ahora, aparte de todo esto, yo alguna vez ya mencioné, el Nuevo Testamento es un documento judío 100%, no es un documento gentil. Es un documento judío 100%. Y como nosotros no tenemos la perspectiva judía, no le vemos como deberíamos verlo. Para cerrar, se mencionó, y Martita lo puso bien, pero yo quisiera tal vez agregar a eso que ella lo explicó. Nosotros somos gentiles. El pueblo judío es el olivo real. Nosotros fuimos injertados al olivo real, a ese que Carlos mencionó, que es el Israel espiritual o el Israel natural. Nosotros somos injertados en el olivo. No hay dos olivos, hay uno solo, y nosotros somos los que estamos injertados en ese. Nosotros, Jesucristo dijo: porque yo tengo otro redil que quiero, otras ovejas que hay que traer a este redil. Entonces, pensemos, nosotros somos gentiles. El Señor nos ha unido, derribando la pared intermedia que había, para que seamos una sola nación, un pueblo santo delante de Él. Nosotros no tenemos ni conflicto con los judíos, ni los judíos con nosotros, independiente de, porque si estamos bien fundamentados en Cristo, nadie nos va a venir a evangelizar. El problema que yo veo en las iglesias, que voy a mencionar el caso. Hay un muchacho al que yo he estado ayudándole por acá. Él se vino a vivir de un pueblo de la costa, se vino a vivir acá, y el tío va a una congregación. Él ya está aquí aproximadamente 5 o 6 meses, y él asiste a una congregación. Y el otro día, hace 8 días, no más, 15 días, no más de eso, me dice: oiga, acabo de descubrir, ya sé qué pasó con Jonás. Le digo: ¿y le han hablado de Cristo? No, todavía. O sea, el problema está en que esta gente que asiste a las congregaciones
no ha sido llevado a que se convierta en discípulo de Cristo. Les acabo de exponer un ejemplo. Lleva cerca de 6 meses y él todavía no ha recibido instrucción de Cristo. Peor, le han motivado a que esté de discípulo de Cristo. Si estamos discípulos de Cristo, nunca un judaizante va a querer convertirnos al judaísmo como lo hemos hablado en esta carta de los Gálatas. Eso es lo que quería compartirles, hermanos. Ok, Ángel, muchas gracias. Bueno, hermanos, nos ha correspondido irnos de bastante del tiempo y bueno, démosle gracias al Señor, hermanos, para terminar. Yo sé que podíamos estarnos aquí más extendidos, pero bueno, démosle gracias al Señor, porque yo sé que Él va a seguir aclarando cada día más cosas.